Bien amigos, y ya estamos de regreso con más de Vitrina. Es momento de dar inicio a nuestro segmento El Desayuno. El tema que estaremos abordando es la artritis idiopática juvenil o artritis infantil. Para eso vamos a recibir en el estudio a un especialista que ya es costumbre tenerlo acá. Él es José Lic Torres, médico inmunólogo. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Un tema bastante importante y yo digo que muchas veces hasta delicado porque es una patología que es difícil lidiar en los niños sobre todo. Sí, lamentablemente es una patología que hasta hace poco se consideraba que no era frecuente. Sin embargo, hoy en día estamos viendo un incremento en el número de pacientes que están siendo reportados y por eso es que lo traemos a colación, porque están apareciendo cada vez más casos. Yo no sé si es que realmente están apareciendo porque aparecen, digamos, desde el punto de vista biológico, o es simplemente que estamos haciendo mejores diagnósticos, que también puede ser, ¿no? Porque está siendo más conocida la enfermedad. Realmente es una patología que se llama artritis idiopática juvenil, en la que, si bien hay una artritis tal cual la de los adultos, puede haber deformidad, etcétera, pero se presenta en menores de 16 años. Ahora, no todo dolor articular es obviamente una artritis idiopática juvenil. Hay un gran número de patologías que cursan con aumento de volumen, inflamación de las articulaciones, etc. La primera, digamos que la más común, es la artritis infecciosa, ¿okay? Que pues tiene que ver con eso, con una infección. Usualmente es una bacteria o un virus que hace aumento de volumen y requiere un manejo quirúrgico porque hay que drenar eso, etcétera, colocar antibióticos. Por supuesto, es la primera causa. Esos pacientes normalmente se acompañan o preceden a un traumatismo, un cuadro infeccioso y luego hacen la artritis. En el caso de que tengamos una artritis que no tiene una causa conocida, es decir, ya descartamos la parte infecciosa, descartamos la parte traumatismos, descartamos todas las otras causas que pudieran dar artritis y persiste por más de 6 semanas, ¿ok? Más de 6 semanas en un niño menor de 16 años, entonces pudiéramos hablar de una artritis idiopática juvenil. Es bastante difícil hacer el diagnóstico muchas veces porque, por supuesto, hay muchas otras causas. Es un niño, los niños usualmente no presentan este tipo de enfermedades, pero también es una cosa muy importante, que la mayoría de los exámenes de laboratorio siempre salen negativos. Solamente un 30% puede dar positivo los exámenes, a diferencia de los adultos. En los adultos un 30% suele dar negativo, pero en los niños solo un 30% suele dar positivo. Entonces es un diagnóstico eminentemente clínico, es decir, es de observación, hay que ver al paciente, ver lo que tiene y analizarlo en el contexto de todas las otras enfermedades. Doctor, en vista de esto que usted está comentando, entonces, si esos exámenes que se realizan al pequeño no arrojan en un porcentaje bastante amplio, digamos, el resultado o el diagnóstico de esta patología, ¿cuáles serían esos primeros síntomas que serían una señal de alerta para los padres? Bien, lo primero, por supuesto, es aumento de volumen de las articulaciones con dolor. Es un dolor que es localizado en la articulación. Usualmente comienza en articulaciones pequeñas, manos, pies, luego puede trasladarse a tobillos, rodillas, pero usualmente es en las pequeñas. Es un dolor que es muy puntual, que suele ser migratorio, o sea, comienza primero en una mano, luego en la otra, luego se va al tobillo, no se queda solo en un solo sitio, ¿ok? Es migratorio y puede acompañarse en algunas de las variedades de la artritis, puede acompañarse de fiebre, una fiebre que es importante, que es o sea, es todos los días, se produce casi siempre a la misma hora, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, etcétera, que todos los días tiene fiebre en ausencia de infecciones, ¿no? Porque por supuesto se le descarta todas las otras cosas. Y lo más importante, que tiene más de 6 semanas de duración el cuadro de dolor articular. Okay. Doctor, existen varios tipos de artritis, en este caso infantil, pero para quizás no mencionarlos todos, ¿cuáles podríamos en este caso rescatar y además hablar sobre ellos, los que quizás merezcan mayor importancia, ¿no? Sí. Pues el más grave es la artritis sistémica, en la que el paciente se acompaña de otras manifestaciones, por ejemplo, fiebre, puede haber aumento de volumen importante, pueden haber manifestaciones extraarticulares, puede haber problemas renales, problemas pulmonares, problemas renales, problemas incluso hepáticos, ¿no? Pero lo más importante, lo más llamativo es la fiebre, que es persistente. Ese es, digamos, un gran porcentaje. Pero también está la artritis, se le puede llamar poliarticular, cuando son más de 4 articulaciones, o pausia articular cuando son menos de 4, menos de 3, pues 1, 2 o 3 articulaciones. También hay varios tipos, entonces, que si se acompaña con entesitis, con otros signos que se puede acompañar, incluso también está la artritis psoriásica del niño, ¿ok? Recordemos que la psoriasis, que es una enfermedad de la piel,
puede acompañarse de artritis y en niños no es frecuente, pero también puede presentarse este caso. Entonces, realmente son como 12 tipos de artritis, pero los más importantes son la pausia articular, la poliarticular y por supuesto la sistémica, que es la más grave y es la que tiene peor pronóstico en estos casos. Ok, Joselic, me llama mucho la atención saber las causas de que esto aparezca en los niños, porque son muy pequeños. ¿Existe algún componente genético o digamos algo que alerte a los padres a que esto pueda aparecer en la niñez? Sí, el componente genético es fundamental. ¿Okay? Estos pacientes usualmente tienen un antecedente de padres o tíos con artritis normal, artritis idiopática juvenil, lo tuvieron en la infancia, o artritis reumatoidea normal, o otras enfermedades inmunológicas como por ejemplo el lupus, como las enfermedades autoinmunes de otro tipo como tiroiditis, etcétera, pueden estar presentes en estos pacientes como antecedente. ¿Okay? No siempre se rescata el antecedente, lamentablemente, pero realmente sabemos que hay una causa genética. Ahora, ¿qué lo desencadena? Ahí es que estamos dudando todavía. Se supone que hay muchísimos elementos ambientales. Hay un dicho que pueden ser virus, pueden ser bacterias, puede ser interacción, incluso hasta alimentos, los metales pesados. Todo ese tipo de cosas han dicho que pueden estar relacionados con la aparición. Lo que sí es importante es que el paciente tiene un componente genético y ese componente genético se desarrolla de acuerdo a las condiciones ambientales en las que se desarrolla el paciente. Luego que se diagnostica, ¿cuál es el procedimiento que debería entonces realizar ese paciente y se cura más adelante o es una patología que permanece? Bien, bueno, por supuesto el tratamiento es fundamental. Lo empezamos con esteroides usualmente en dosis bajas. ¿Okay? También se pueden utilizar medicamentos similares a los que se utilizan en artritis del adulto, medicamentos moduladores de la enfermedad, ¿okay? O DMARD, que se le dicen así en inglés, que son el metrotexate, la azatioprina, el plaquinol, etcétera, que hay que tener mucho cuidado dependiendo de la edad del paciente, cuál es el tipo dosis. No tanto la dosis, sino el tipo de medicamento que se va a utilizar de acuerdo a los síntomas, pero también de acuerdo a la edad, porque si es muy pequeño, que todavía está en crecimiento, pues uno tiene que utilizar medicamentos que no afecten el crecimiento, etcétera, etcétera. Ahora, están los biológicos, que son los más nuevos, que ahorita lamentablemente son muy costosos y están muy poco disponibles en Venezuela, pero esos son, digamos que la última que existe, que son los medicamentos biológicos. Ahora, si se cura o no se cura, realmente la artritis idiopática juvenil hasta en un 70% de los casos se quita en la infancia, o sea, 16 años y después se le quita al paciente y mejora. Hay un pequeño porcentaje, más o menos entre un 20 a 30%, quizás menos, que puede persistir, entonces se transforma en una artritis reumatoidea. Y realmente hasta ahora los pacientes que yo he visto, solamente un par de ellos han persistido y se han lamentablemente llegado a artritis reumatoidea, pero no es lo usual. Lo usual es que permanezca artritis idiopática juvenil, está un tiempo, 5, 6, 7 años, pero ya después mejoran los síntomas y el paciente puede seguir su vida. Tiene riesgo más adelante, sobre todo en la tercera etapa de la vida, es decir, en los adultos mayores, puede presentar artritis ya reumatoidea u otras enfermedades autoinmunes como lupus, espondilitis, etcétera, pueden aparecer, pero ya después de los 50, 60 años de edad. Joselic, siempre dando esas explicaciones tan detalladas, tan precisas. Yo estoy segura que todos allá en casa lo entendieron perfectamente, pero es momento de recordar cuáles son tus redes sociales. Bien, yo estoy disponible en @doctor_Dr. Joselic Torres. ¿Okay? Y también les pongo a disposición las redes de la Sociedad Venezolana de Alergias a Inmunología, que también estamos posteando información, que es @SVAI, SVAAI. Ok, gracias Joselic por acompañarnos la mañana de hoy. Ustedes.